Buenas tardes a todos, gracias por asistir a estas horas. Muchas gracias al comité directivo de la escuela por pedirme participar y al doctor Monés también por confiar en mí y agradecerle toda su ayuda. Yo intentaré hacer un pequeño resumen de cómo está la situación. La primera diapositiva realmente es un poco... solo quería exponer lo que es el cambio de filosofía de lo que ha expuesto el doctor Monés. Realmente es cambiar un poco la filosofía que se hacía hasta ahora, porque se basaba en todas las guías, las actuaciones en todas las guías y protocolos clínicos basados en la evidencia, y realmente a partir de finales de los años 90 se empezó a hablar que a lo mejor esto no era lo más adecuado. Y por eso se empezó a hablar de la estrategia de no hacer, como ya ha explicado él, es la metodología y los objetivos honestos del método. Todos los grupos han trabajado igual, son proyectos promovidos por sociedades, por centros o por plataformas responsables. Se eligió un grupo de expertos para evaluar qué posibles prácticas de bajo valor existen o tienen. Y se tienen que crear unos criterios de selección preestablecidos para poder evaluar correctamente estas prácticas, para conseguir al final, en principio todos los grupos, elaborar 5 recomendaciones de no hacer mediante el método Delphi, que primero se empieza con 10 recomendaciones basadas en estas guías clínicas, que se envían bien, si es una sociedad, a lo mejor a una parte o a todos los miembros de la sociedad o a un grupo de expertos para una valoración del 0 al 10 y hacer una primera discriminación. En principio se hacen normalmente 2 rondas, pero hay situaciones que requieren una tercera ronda. Normalmente estas rondas, conforme avanzan las rondas y se van bajando las recomendaciones que quedan, también se pueden cambiar o al menos disminuir el número de expertos que las evalúan para llevar finalmente a las conclusiones solicitadas. Pueden ser de especialidad o pueden ser multidisciplinarias. Hay algunas de medicina de familia y de medicina interna, por ejemplo, que lo son, o algunas de anestesia y determinadas especialidades quirúrgicas que también nos hemos puesto de acuerdo en cómo, sobre todo, en la valoración preoperatoria de los pacientes. Pongo este ejemplo porque es el de mi especialidad y no afectará a ninguna. La evolución histórica, después de principios del año 2000, que ya se empezaba a hablar de esto, y ha comentado el doctor Noves, que es que salieron las guías NICE, que luego implementaron un poco en el 2013, que son las actuales, y son las de no indicar. En Estados Unidos empezaron en el 2009 y la American Board de Medicina Interna creó unas becas no específicas para estudiar esto, sino para estudiar el profesionalismo y la ética de los trabajos que se hacían. Pero los resultados que encontraron fueron que encontraron 5 recomendaciones que, en base a la evidencia, pensaban que se tenían que eliminar y que denominaron menos es más. Y a partir del 2012 fue cuando ya en Estados Unidos se realizó el proyecto Choosing Wisely, o elegir sabiamente o con prudencia, que también se empezó con los mismos criterios a introducir en Canadá. Se introdujo posteriormente en Australia, el concepto es el mismo con un nombre un poquito indiferente, y se han producido también proyectos en Países Bajos, en los países nórdicos, sobre todo en Suecia, en Austria también, y por supuesto también, como ha comentado antes, en nuestro país, que en el 2013 el Ministerio, y aquí, como luego Javier nos hablará de todas las sociedades, se implementó el compromiso de calidad en las sociedades. Ese mismo año, en Cataluña, se diseñó el proyecto Essentials de la Agencia de Calidad Asistencial para empezar a estudiar cómo tenían que hacer recomendaciones. En el 16 también se hizo un proyecto a nivel de Castilla y León, no hacer en SACIR.
Y después hay dos grandes proyectos, el Diana Salud, que está ubicado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y que depende del servicio de epidemiología del centro, que tiene muchos proyectos, pero uno de ellos, el MAPAC, es en concreto de valorar la calidad asistencial y además trabajan en consorcio con muchos hospitales de todo el Estado en el proyecto CiberRes del Consorcio de Investigación Biomédica español. Y luego en Aragón también hay el BIGAN, que es un Big Data sanitario que también tiene mucha información y que también tiene proyectos propios. Esto es un poco todos los a nivel tanto nacional, que son los primeros. He añadido también el de familia porque es la sociedad más activa. Estas son un poco las que ya hemos comentado. Esta otra está más, el Low Institute está en Estados Unidos, está orientado sobre todo a evitar déficits de praxis interraciales. Y este otro, Slow Medicine, es italiano y también tiene la misma filosofía. Y este último está orientado sobre todo para informar a los pacientes, sobre todo de cara a que si tienen que ir a realizarse pruebas o intervenciones. Esto es una recopilación de la página NICE, que yo diría que es la mejor, la más completa, y realmente está completamente actualizada a fecha de ahora con todas las guías y realmente es una página espléndida. El Johnson Wesley de Canadá tiene varias páginas, una de ellas es de recomendaciones, otra muy interesante que yo quiero remarcar aquí, me gustaría remarcar aquí, que es de enseñanza. Estas son las recomendaciones de las sociedades, y otra también para pacientes, pero la tienen un poquitín más oculta, no es de primera plana. Pero la que sí y me gustaría exponer un poco es el proyecto STARS, que es el proyecto de introducir esta filosofía, esta metodología en todos los niveles educativos. Empezaron y prácticamente llevan ya 9 promociones en todas las facultades, las 17 facultades de Canadá, enseñando a los alumnos ya esta metodología, el por qué no se tiene que hacer, razonándolo y ya trabajando sobre ello. Lo han introducido también a nivel de la formación especializada, incluso en los programas de fellows que ellos tienen. Son 3 ramas dentro del programa STARS muy activas, que realizan entre ellos muchas actividades, como mínimo un congreso anual, y llegan ellos, los propios estudiantes, a las propias conclusiones que emiten a la central. Este es el Wesley americano, que realmente participan 80 sociedades, han emitido más de 700 recomendaciones, y en esta destaca, pongo de cada uno lo que me ha parecido más significativo para luego coger ideas de cara a nosotros. Prácticamente destacan información al paciente, un mínimo de 5 preguntas y por qué las tienen que hacer si tienen que a un paciente hacerle un procedimiento o una analítica o una intervención. La información a los pacientes la consideran muy importante, la transmisión de este concepto a los pacientes. Aquí, esta es parte de la página, de las páginas del Essentials de Cataluña. Hay una parte muy activa de información a los pacientes, continuamente está actualizada, igual que todas las recomendaciones, las publicaciones que salen a nivel mundial sobre esta temática, y desde todas las especialidades aquí a nivel de Cataluña, que también han hecho sus 5 recomendaciones correspondientes. Y después está lo que había comentado antes de Diana Salud, que en este proyecto, esta es una publicación que acaban de presentar, que hicieron en junio del año pasado, en el que valoraron 6.200 recomendaciones de 28 iniciativas mundiales,
para ver la calidad y cómo iban estas recomendaciones. Yo he entrado esta tarde y ya están actualmente en 6.525 recomendaciones estudiadas. Los resultados que presentan son de 2022. La mayoría de las recomendaciones son de farmacología o bien diagnósticas de imagen o de laboratorio. Hay algunas de medicina preventiva y a mí me llama mucho la atención, y se ha hablado antes de listas de espera, que para mí, como anestesióloga, considero que hay muy pocas quirúrgicas y que probablemente se tendría que incentivar aquí un poco más el estudio de esto, porque hay muchas cirugías que muchas veces no son tan necesarias y están bloqueando las listas de espera. Es un tema un poco controvertido, pero pienso que se tendrían que estudiar esta parte quirúrgica. En cuanto a las especialidades, medicina de familia, medicina interna y pediatría son las que más han generado. Y llama la atención que tanto a nivel nacional como internacional, urología es la que más recomendaciones ha realizado, una especialidad relativamente pequeña, ¿no? En términos de profesionales, y por descontado a partir del COVID pues se han desarrollado muchas recomendaciones muy efectivas. Es un poco el volumen. NICE, por supuesto, es la que más recomendaciones ha hecho, también es la que lleva un poco más de tiempo, pero Diana Salud ha valorado también el valor, y si os fijáis, de alto valor estas recomendaciones no llegan, está entre un 15 y un 18%. El valor de estas recomendaciones son muchas y de poco valor. Luego presentaré algún dato más que confirma este hallazgo. En cuanto hay muchísimas publicaciones, evidentemente, de todos los campos, yo me he centrado más en los estudios de valoración de lo que es la metodología en sí. En cuanto a resultados, Joan ha presentado uno que ya va un poco en esta línea. Hay muy pocos a nivel del Estado español que presenten resultados, no la metodología, sino los resultados. Este es uno que está muy bien, de medicina interna, de medicina de familia, perdón, del año pasado, que evaluaron la actuación de los 5 criterios en 34.000 pacientes y obtuvieron una reducción moderada de estas prácticas de bajo valor. Este de Zambrano de Córdoba empezaron con una orientación económica que también avanzó. Algunos estudios americanos que lo han hecho valorando, tú habías comentado también el gasto, han visto que tiene efectos negativos en continuar con estas recomendaciones y no acaban de aconsejar, prefieren que sean más clínicos que económicos. Pero ellos hicieron esto en el laboratorio, de análisis clínicos, redujeron lo hicieron en el año 14 y 15 y redujeron casi en 30.000 las analíticas muy básicas que se tenían que hacer, y tuvieron el acierto de buscar si había habido repercusión clínica en los pacientes, la disminución de la realización de estas analíticas, y no tuvieron repercusión, lo cual creo que es un gran acierto al haberlo enfocado de esta manera. Los holandeses quizás son los que más han estudiado los resultados. Aquí, en estos 8 centros que estudiaron, encontraron resultados dispares, un poco lo que ha comentado Joan en el Hospital de la Princesa. En cambio, aquí ya tuvieron mejores resultados. De 16 centros analizados, 11 habían encontrado mejora. Hay otros estudios dedicados al estudio de la estrategia y ver si realmente la implantación y la implementación son correctas. Este es del grupo catalán y es del año pasado, y exponen desde el 2013 que implantaron hasta el 21 cómo lo han intentado implementar. Lo exponen muy bien, se ha publicado en el British Journal, y han encontrado 2 puntos claves. Uno, que mejora mucho el seguimiento y la implantación si se realiza a nivel local, aunque sean las mismas recomendaciones,
que tengan los centros autonomía para hacerlos y ellos trabajando en grupos más unidos y más juntos, la respuesta es mucho mejor. Y además sí se realizan estrategias combinadas en las que intervengan la dirección, gerencias, profesionales e incluso pacientes. Es unos resultados que también encontraron este grupo de expertos que llevan 15 años trabajando en esta metodología y que también encontraron que la mejor manera de implementar era mediante estrategias combinadas. En cuanto a este estudio de los suecos, que eran los gestores de todos los centros, también colaboraron en el hallazgo del grupo catalán en que realmente trabajando en grupo, y ahí podían también haciéndolo en centros pequeños, la respuesta era muy buena y el seguimiento mucho mejor. Y un documento que acaba de salir de consenso de Estados Unidos, realizado por expertos, han establecido 10 pasos para ir implementando esta metodología. Pero también se han estudiado los retos, las barreras o los factores que pueden influir en que no acaben de ir bien estas metodologías. Valero, a nivel de España, ha estudiado todo lo que ha encontrado, todos los trabajos realizados desde 2012 al 2022. Uno de los factores que más hace hincapié, le ha llamado la atención, la poca difusión que ha habido entre todos los profesionales. Es una cosa que no se ha difundido y a mí cuando me presentaron el tema me costó un poco entrar porque realmente había hecho algo de algunas recomendaciones en mi especialidad, pero no con esta idea realmente de método, ¿no? Prácticamente lo que había encontrado Diana Salud, de que los resultados, hay muy pocos estudios de resultados y lo que sí hay es muchas recomendaciones. Y al que mira que ha trabajado mucho, tiene 3 o 4 trabajos, encuentra en nuestro país pocos resultados y muchas recomendaciones. Otra cosa como a plantear y ver. Y yo recomiendo este último trabajo que acaba de salir publicado este año, hace muy poquito, de médicos de familia, del Servicio Vasco de Salud, liderado por la doctora Áñez, que también está en un grupo de familia de Tarragona y los de Mahón. Y han analizado las barreras que han encontrado. Han analizado todos las grandes instituciones que han promovido estos proyectos, los objetivos y lo que han conseguido, si han conseguido algo. Una revisión muy buena, no solo de esto, sino de las barreras que se han podido encontrar, o los factores que pueden dificultar la implicación. Y estos autores que han estado estudiando estos factores han encontrado siempre los mismos. Tanto hay unos que son debidos a los profesionales y otros a los pacientes. La falta de formación tanto en pregrado como en grado, sobre todo al principio porque los profesionales lo desconocen y yo creo que aquí el pregrado, los residentes, porque el programa MIR hace que trabajen mucho y esto lo han publicado así, con guías y protocolos y hacen poco razonamiento clínico, juicio clínico. Y yo aquí me permito recomendar o pedir, si puede salir al que recoge los datos, lo mismo que ayer, lo digo porque ayer en todas las exposiciones de inteligencia artificial y esta mañana en lo de valores, la mesa de valores, se ha hablado de que se tiene que implementar la formación. No sé si lo tiene que hacer o tiene que empezar esta implementación la Organización Médica Colegial, por ejemplo, y luego ver, pero veo difícil, como se ha comentado esta mañana, cambiar los programas formativos tanto de los residentes, en los que prácticamente yo no he encontrado más que alguna recomendación de bioética, y los programas formativos, sobre todo de las facultades.
dificultad de gestión de consulta y falta de tiempo, limitación y poca credibilidad por la falta de evidencia y por el elevado número de recomendaciones que al final distorsiona mucho la visión del profesional. En cuanto a los pacientes, un déficit de educación sanitaria que conlleva la medicación y la infravaloración de los riesgos y solicitan esas pruebas. Y ayer cuando dijeron con lo de inteligencia artificial que llevan diciendo a mí que me hagan la prueba, pues a lo mejor el no hacer todavía se incrementaría más. Desconocen, por supuesto, el proyecto, falta de difusión, el modelo punitivo que hay de medicina punitiva, que se refleja en los profesionales con una medicina defensiva y por lo tanto también al final acaba cediendo, y factores socioeconómicos y culturales que también están en relación a la educación sanitaria. Y en cuanto ya para acabar las estrategias sugeridas, es un cambio de filosofía a los autores que están estudiando esto, centrarse más en la estrategia del manejo del paciente, volver al manejo clínico del paciente, pensar razonadamente y actuar en consecuencia y de manera muy personalizada al paciente. La introducción ya desde el pregrado, yo creo que el modelo Canadá es un modelo que podríamos seguir aquí, que realmente ellos tienen unos resultados muy buenos. Para intentar reforzar el valor de las recomendaciones, establecer dianas prioritarias y focalizarlo en ello, disminuyendo, por lo tanto, también el número de recomendaciones, utilizar estrategias combinadas, si se quiere iniciar o implementar esta metodología, favorecer la implantación local y luego reunir los resultados e implementar la difusión en profesionales y pacientes, porque realmente es un déficit que todos los estudios han detectado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que volver a la filosofía aristotélica y le paso la palabra a Javier.